que el tren es relativamente reciente, tendrá como mucho 200 años de inventado. Es algo moderno. Y la Biblia, la porción que vamos a leer en Segundo de Reyes, fue escrito hace mucho más, hace unos 3.000 años, 2.700 años. Y sin embargo, el poder de la palabra de Dios es ese, que aunque fue escrito con tanto tiempo de antelación, Dios ya la hizo escribir pensando en nosotros. Así que esta porción de Segundo Reyes, el segundo libro de Reyes, nos da a nosotros muchas lecciones, como hemos ido viendo. Aquí está el mapa del Reino Unido, cuando estaba bajo David, primero bajo Saúl, después bajo David y luego bajo Salomón. A la izquierda, el Reino Unido, completo, Israel. En realidad esa unidad nunca dejó de existir para Dios, tal como la unidad de la iglesia, a pesar de estar dividida en tantos grupos, para el Señor Jesús sigue siendo una sola iglesia hay, y solo esa se llevará. Y ahí están todos los creyentes, todos los que hemos creído en el Señor Jesús. Hemos confiado en el poder de su sangre para limpiar nuestros pecados y le hemos entregado nuestra vida. Todos estamos en esa única iglesia. Y en la gloria, pues será una, como aparece delante del Señor. Pero sí, como le pasó a la iglesia, también que se ha dividido y dividido y dividido, también Israel se dividió en el tiempo del hijo de Salomón, Roboam. Y a partir de allí hablamos de dos reinos, el reino del norte o el reino de Israel o Efraín, también dice la Biblia, y el reino del sur, el reino de Judá. Reino de Israel y reino de Judá es como el nombre más comúnmente usado en la Biblia para referirse a uno y a otro reino. En Segundo de Reyes sigue la historia de los diferentes reyes, tanto de Israel como de Judá. Pero a la mitad del libro llevan cautivos a los del reino del norte. Llevan cautivos a los del reino de Israel. Entonces allí para la sucesión de reyes. Y entonces, claro, si ellos ya están en el exilio, Asiria se los llevó, pues ya no siguen contando los reyes de Israel, no hay. Después, entonces, se ocupa solo de Judá. Y entonces nos pinta claramente el desempeño de cada uno de los reyes. El Señor toma nota de cada una de esas vidas y con unos detalles que queda uno boquiabierto de todo lo que el Señor, en realidad en un libro pequeño, pero en Segundo de Reyes pinta tantas biografías y con tanta enseñanza que uno dice, pero ¿cómo puede haber encerrado tanto contenido en tan pocas palabras, tan pocos versículos? Pues esa es la maravilla de la palabra de Dios. Entonces, en la primera parte están los reinados de Israel y de Judá hasta el cautiverio de Israel, el reino del norte. Ese reino del norte duró desde Saúl hasta Oseas. Oseas fue el último rey del norte. Oseas, pero no el profeta, sino Oseas el rey.
321 años que Dios tuvo que soportar con paciencia al pueblo de Israel antes de castigarlo con el cautiverio. Luego, en la segunda parte de Segundo Reyes, están los reyes de Judá hasta el cautiverio de Judá. Judá también fue llevada cautiva. ¿Cuánto duró la paciencia de Dios con Judá? 457 años. Desde el 1043, porque antes estaban unidos, bajo Saúl estaban unidos, hasta el año 586, que ya no vino a Siria. Asiria ya había caído. Los imperios de los hombres caen. Y el imperio de Asiria cayó bajo el dominio de Babilonia. Entonces ya no le correspondió a Asiria llevar cautivo al pueblo de Dios, sino a Babilonia. Bueno, hemos visto varios reyes, Ocosías, hemos visto cómo en ese tiempo estuvo Elías como el profeta de Dios, firme, aunque todo era confusión, dejadez, abandono de la fe, abrazar otros dioses, siempre el Señor dejó una luz muy brillante. Elías, una luz muy brillante de parte de Dios, y después lo reemplazó Eliseo, que también se portó de esa manera. Y a mí todavía me asombra que estos profetas no hayan ido donde más los escuchaban, sino que iban a Israel. En Israel no hubo ningún rey que siguiera al Señor. Y sin embargo el Señor puso allí a Elías y puso allí a Eliseo. Qué gracia la del Señor, hablar a corazones duros. Con Judá pasó algo parecido. Pero el Señor no solo habla a los fieles, también llama a los que están lejos. Los toca, los inquieta, los atrae, vez tras vez, hasta que llega un límite. Y así pasa hoy en día. El Señor habla y algunos, yo reino, yo me pongo mis dioses, yo adoro a quien yo quiera. Yo me esclavizo ante el Dios que yo quiera. Y el Señor, sin embargo, sigue hablando, sigue tocando de una manera o de otra. Es decir, Dios actúa de la misma manera y también nos da hermanos fieles. Hoy en día también hay hermanos fieles que andan en la presencia del Señor y que son como una luz de Dios para con el resto, inclusive con los otros creyentes. Bienvenidos. Pues vino el reino de Joram y Eliseo sigue brillando. Viene Jehú, Eliseo sigue brillando. Atalía se hace reina. Esto no ocurrió en el reino del norte, sino en el del sur. Ya sabemos cómo, con trampas a su manera, pero el Señor la tocó más rápido que a la mamá, que también era muy impía, Jezabel. Pero con Atalía el juicio de Dios vino antes, vino muy rápido. Luego vimos a Joás, aquel rey que solo fue fiel al Señor cuando su tío vivía. Su tío murió y él se desvió. Y todas estas situaciones las vemos hoy en día. Entonces es muy instructivo este libro. Después de Joás vino Joacás en Judá. Bueno, después de Joás vino Joacás en Judá. Y luego reinó Joás en Israel
o sea, no es el mismo de Judá, son diferentes, pero otro Joás reinó en Israel y muere Eliseo. Eso está en el capítulo 13 y vamos a mirarlo un momento. Segundo de Reyes, capítulo 13. Versículo 20. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Bueno, Eliseo muere. Elías fue arrebatado, pero Eliseo muere. La luz de Dios se apaga. Y el pueblo entonces se desenfrena más y más. Esto me hace ver que Dios habla a una vida hasta cierto momento y luego se calla. Aunque vemos que el Señor enciende otra luz que quizás a muchos de nosotros nos va a sorprender quién era. Sin embargo, una luz fuerte, potente, una vida que acompañaba a todo el pueblo en todas sus andanzas, era Eliseo. Y esa luz fuerte de parte de Dios se extingue. Es como el primer paso hacia lo que viene, el cautiverio. El cautiverio será poco después. Bueno, vamos adelante. En Judá reina Amasías. Vamos a leer en el capítulo 14, versículos 1 al 3. ¿Lo tiene? Segundo de Reyes 14, 1 al 3. El año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29, 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David, su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás, su padre. El recuento en 3 versículos de toda una vida. Hizo lo recto. Esto es lo que me gustaría que el Señor pudiera decir de mí al final de mis días. Resumiendo mi vida en 3 versículos, que pudiera decir, y Carlos hizo lo recto ante los ojos del Señor, como Amasías. Y así cada uno de nosotros recuerde que su biografía se está escribiendo delante de Dios. Entonces, ¿qué hacemos escribir? Podemos preguntarnos. Bueno, después vino Azarías. Ese rey recibe otro nombre en otras partes y es Usías, pero es el mismo. Azarías o Usías es el mismo y también hizo lo recto delante de Dios. Luego, en el capítulo 14, versículos 23 al 27, tenemos algo que tal vez no esperábamos. Segundo Reyes 14, 23 al 27. Hermano, ¿nos podría leer? Disculpe. 23. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar
Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amisaí, profeta que fue de Gat-Hefer. 26. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. 27. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Pero todos estos versículos son muy instructivos. Estamos hablando de un rey que hizo, versículo 24, ¿hizo qué? Lo malo. No como el rey del que leímos, Amasías de Judá, este hizo lo malo. Y el que hizo lo malo se llama Jeroboam. Ese es el segundo Jeroboam que reina. Había uno que fue el que inicialmente guió la división del reino, pero aquí hay otro, muchos años después. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero la gracia de Dios, el amor de Dios para con el pueblo que se desvió, aquí se ve muy claro. Era un pueblo impío, estaba llegando muy lejos en la idolatría. Y sin embargo, dice el versículo 26, que Dios miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Qué paciencia, qué gracia la de Dios con alguien o con un pueblo que le dio la espalda. Y eso a mí me hace conocer el corazón de Dios. Porque en el día de hoy también conocemos personas que aunque han conocido al Señor, han escuchado su palabra, le dieron la espalda, eligieron darle la espalda a Dios. Y Dios sufre por eso. Dios ve esa aflicción de esa alma, de esa persona, porque lejos de Dios y sobre todo el corazón que ha conocido algo de su luz, lo pasa más mal que el que nunca ha conocido nada del Señor. Y Dios ve esa aflicción. Y esto me anima a orar por esas personas. ¿Son creyentes? No lo sabemos. Quizás sí, quizás no. Alguna vez quizás hicieron profesión de fe, pero quizás lo hicieron no de corazón, solo de labios. Pero vale la pena orar por ellos. El Señor los ama, anhela su regreso, los espera. Y es conforme al corazón de Dios que oremos por ellos, que intercedamos por ellos. Y hay otra cosa, dice el versículo 27, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Pero Señor, por favor, ¿cómo es que usas a Jeroboam, hijo de Joás, si él hizo lo malo delante de tus ojos? ¿Cómo es que lo usas para salvar a Israel? Son cosas que no entendemos. Pero aunque Jeroboam, hijo de Joás, decidió darle la espalda al Señor, aún las decisiones equivocadas que él toma, el Señor las usa para sus propósitos.
Es increíble todo lo que aprendemos del carácter de Dios en este libro. Y la otra cosa que sorprende de esta porción es que vemos a Jonás. El mismo que fue a Nínive, el mismo que se negó inicialmente a ir a Nínive. El Señor ya lo había usado con Israel, una luz de Dios al pueblo que no quería escuchar a Dios. La gracia del Señor que sigue hablando, aún el día de hoy, sigue hablando a pesar de los corazones duros que Él encuentra, a pesar de los corazones indiferentes que Él encuentra, sigue hablando de una o de otra manera. Hermanos, sigamos hablando de Él, vale la pena. Y es la voluntad de Dios, no es perdido. Lo vemos aquí por Jonás, que parece que fue enviado a un pueblo que no iba a escuchar. Sin embargo, el Señor le habló al pueblo a través de él. Bueno, después vienen varios reinados: Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía y Peca. Los que están subrayados fueron cortos, de corta duración, de meses o de pocos años. Conforme llegaba el momento en el que Dios iba a entregar a cautiverio a su pueblo, los reinos duraban menos. Eso dice la palabra de Dios. Por la rebelión del pueblo, sus príncipes son muchos. Y esa es una cosa que vemos aquí. Y hay un 1 encima de Peca. Con Peca, el rey Peca, vino la primera cautividad, es decir, vino el rey de Asiria y se llevó una cantidad de gente ya. Todavía no definitivamente a todo el pueblo, como ocurrió más tarde en el reinado de Oseas, pero sí una primera deportación. A la vez reinó Jotam en Israel. En el capítulo 16 vemos al rey Acaz en Judá. Como notarán, Usías y Acaz están en rojo. ¿Por qué será? No, bueno, no fue por su conducta. Usías hizo lo correcto delante de Dios. Acaz no del todo, pero no, es por otra cosa que está en rojo, están en rojo están en rojo los nombres de estos reyes. Luego, cuando sigamos en la segunda parte, veremos por qué. Pero recordemos que había reyes escritos en rojo en esta diapositiva. Pero luego en el capítulo 17 viene el último rey de Israel, Oseas. Y hay un 2 arriba del nombre Oseas. Eso significa que ahí vino la segunda deportación y ya fue la definitiva. Vamos a leer en el capítulo 17, versículos 1 al 4, que aquí hay mucha instrucción. Dice: en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. ¿E hizo qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, se rebelaba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Versículo 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria,
y lo puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos, ¿qué pasó? No obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Endurecer la cerviz es endurecer esta parte, donde están las cervicales, y no agacharse delante de Dios, sino estar recto y enfrentarse a Dios. Humillarme delante de Dios, no. Me humillo delante de otros dioses, pero no delante del Dios verdadero. Entonces el Señor tuvo que traer castigo al pueblo. Y yo creo que lo mismo ocurre hoy en día. Si uno se resiste a la voluntad de Dios, aunque el Señor sigue hablando, sigue llamando, también puede hacer que seamos entregados a esos dioses que adoramos. En 1 Corintios 11 dice que algunos creyentes tienen enfermedad espiritual por tomar livianamente la Santa Cena y que otros ya duermen, es decir, el Señor tuvo que cortarlos de esta tierra porque estaban deshonrándolo delante de la gente. Entonces, el Señor es el mismo hoy en día, a pesar de que estamos en el tiempo de la gracia. Por eso el Señor nos deja libros como este para advertirnos hacia dónde vamos caminando. Hacemos lo recto, hacemos lo malo. Si estamos haciendo lo malo, normalmente el Señor nos enviará siervos que nos despierten, o Él nos despertará por su palabra, llamándonos a regresar a Él y a volver a sus caminos. Y de tanto no escuchar a Dios, hay un momento en que Él deja de hablar, o quizás no tanto deja de hablar, sino que yo le dejo de escuchar. Y ocurre que nos vemos, y hay creyentes que han llegado a situaciones muy vergonzosas. Pues que el Señor nos ayude a tomar lección de este cautiverio de Israel. Estamos leyendo el cautiverio del reino del norte. Versículos 33 y 34. Una aclaración antes de leer estos dos versículos.
cuando el pueblo de la tierra, los israelitas, fueron llevados cautivos y puestos en otros lugares, el rey de Asiria tomó personas de esos lugares y las trajo a Palestina, al lugar a Israel. Y entonces resultó una religión mezclada. Traían sus dioses de lejos y en Israel, a la tierra donde habían llegado, allí el emperador de Asiria les envió sacerdotes que les mostraran la ley de Dios. Y entonces ellos mezclaron las dos cosas. Sabían la palabra de Dios, porque los sacerdotes se la hablaban, pero no dejaban sus dioses. Entonces se formó una mezcla que era la que tenían los samaritanos. Entonces versículos 33 y 34 dicen que el pueblo que resultó después de esa mezcla temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Me gustaría llamar la atención a un pequeño cambio de lenguaje que hay entre el versículo 33 y el versículo 34. Versículo 32, temían a Jehová. Versículo 34, ¿qué dice? Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová. Curioso, ¿no? Temer exteriormente, pero en su corazón, a causa de abrigar otros dioses, realmente no temían a Dios. Con Dios no se puede hacer la mezcla. Si hay mezcla, no es de Él. Mezclar dioses con el culto al Dios verdadero es dejar al Dios verdadero. Es no temer al Dios verdadero. Y eso queda claro aquí. Exteriormente temían a Jehová, como exteriormente también honraban a sus dioses. Pero la verdad delante de Dios era que ni temían a Jehová ni guardaban sus estatutos. Pues esto también es una tendencia que hay hoy, mezclar cosas, mezclar dioses de este mundo con las cosas de Dios. Eso es estar en contra de Dios. Pues que el Señor nos libre, porque todos nosotros estamos propensos a seguir esos caminos, a desapegarnos de la Escritura y entonces a ir por donde nosotros queremos. Y entonces, ¿cómo cuadramos las cosas que vemos afuera? Arreglamos algo y nos tenemos una religión muy bonita. No es eso lo que el Señor quiere. Bueno, en el capítulo 17 se acabó Israel, el reino del norte, cautivos. Y lo único que resultó de ahí fue una religión mezclada. En la segunda parte hablamos de Judá. Y entonces allí se dedica mayormente se dedica completamente más bien a los reyes de Judá. El primero es Ezequías. Ezequías está en el capítulo 18, más adelante de donde estábamos. Versículos 3 al 7. Hermano Josué, ¿nos podría hacer el favor de leernos estos versículos? 3 al 7.
y la llamó. El Jehová Dios de Israel puso su confianza, su esperanza, y después de antes de él hubo otro como él, entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Jehová fue espíritu, y Jehová estaba con él, y a donde querían que salían, prosperaban. Y él se rebeló contra el rey de Asiria y no les sirvió. La historia de Ezequías es fascinante. Uno de los libros que nos dejaron los hermanos alemanes habla de Ezequías. No sé si quedan ejemplares, pero es fascinante la historia de él. Pues ocupa un libro considerable. Pero el resumen de la vida de Ezequías está aquí. En el Señor puso su esperanza e hizo lo recto delante de Dios. Esa palabra, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, me encanta. No era que solamente obedecía. Aquí había algo del corazón, había una actitud, una cosa profunda, un apego a Dios. Y la vida de Ezequías es una vida de crecimiento. El templo había quedado, estamos hablando de Judá, cuya capital era Jerusalén, donde estaba el templo de Salomón, y el templo, allí pusieron ídolos, y Ezequías los limpió. Tuvimos un par de predicaciones aquí sobre eso. Luego celebró la Pascua, y no solamente incluyó a los de Judá, sino llamó por todo Israel los que quedaban, y muchos vinieron. Fue maravilloso el avivamiento que hubo bajo Ezequías. Otro rey en letras rojas. Y mientras él reinaba, Isaías tuvo su ministerio. Y ya sabemos que Isaías escribió, el alcance de las profecías de Isaías es impresionante. Tan grande es su alcance que casi lo llaman el quinto evangelio, porque habla tan claramente del Señor Jesús. Y esa luz tan potente, el Señor la puso a brillar en Judá. Y lo mismo Miqueas. Miqueas fue otro profeta que habló a Judá en este tiempo. Después de Ezequías vino Manasés y después vino Amón. Manasés. Vamos a mirarlo un momento en el capítulo 21. Capítulo 21, versículos 1 al 5. Edwin, podría. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hephzibá. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había elevado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Gracias, hermano. Hizo lo malo. ¿Y quién era su padre? Ezequías.
Ay, algo falló en Ezequías. Ezequías, 15 años antes de morir, enfermó de muerte. Isaías vino para decirle, reúne tus cosas, organiza tu vida, organiza tus cosas, porque morirás. Ezequías lloró, lamentó delante de Dios y le rogó que lo dejara con vida. Y el Señor le contestó. ¿Y qué pasó en esos 15 años? ¿Cuántos años tenía Manasés cuando empezó a reinar? 12. Es decir, que nació en el periodo el periodo adicional que Dios le dio. Esto me hace a mí temer de pedirle al Señor más tiempo de vida del que Él quiere darme. Me hace temer también de forzar al Señor a que conteste lo que yo quiera. Porque eso fue lo que hizo Ezequías y miren lo que pasó. El hijo que dejó como rey hizo lo malo. Y volvió por los mismos caminos de los reyes anteriores, mejor dicho, como si Ezequías no hubiera hecho nada. Yo le daría este consejo a Ezequías, si lo tuviera aquí, no le pidas al Señor cosas que se te ocurren solo porque tú quieres. Doblégate ante la voluntad de Dios y dile a Él, cúmplase tu voluntad como nos enseñó el Señor Jesús, no la mía. Porque qué tal yo por pedirle y por forzar con ayuno o con oración persistente que el Señor haga algo que Él no quiere y me resulte un Manasés como resultado de esa oración. Entonces sí tengo temor de hacer ese tipo de oraciones. Manasés hizo lo malo. Después de Manasés reinó Amón. Y siguen apareciendo los reyes con letras rojas. Y después viene en los capítulos 22 y 23, Josías, nieto de Manasés. Nieto de Manasés. Capítulo 22, versículos 1 al 5. Hermano Luis Carlos, por favor. Sí, capítulo 22, del 1 al 5. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Edida, hija de Adaía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. 3. A los 18 años del rey Josías envió el rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Gracias, hermano. Josías hizo lo recto delante de Dios. Cada rey tiene su calificación de parte de Dios. Cada creyente tiene su calificación de parte de Dios. Cada persona tiene su calificación delante de Dios. Pues él hizo lo recto y ahora vuelve a hacer lo que hizo su bisabuelo, reconstruye otra vez con paciencia lo que su abuelo y su padre dejaron mal en el templo y reconstruyen. Pero el caso de Josías es muy interesante. Versículos
versículo 8. Hermano Luis, ¿nos puede hacer el favor? Segundo Reyes 22, 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Gracias. Estando en esa limpieza, encontró las escrituras. Estaban tan escondidas como algunas Biblias en algunas casas de hoy en día, llenas de polvo. ¡Ay! ¿Verdad? No, ni me acordaba dónde estaba. Pues el Señor en su bondad responde así a Josías, a la búsqueda de Josías, y encuentran la palabra de Dios. Y entonces la leen delante del rey, versículos 11 al 13. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Versículo 18, la respuesta de Dios a esa búsqueda. Dice una profetisa que Dios usó en este caso. Dice: mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. ¡Pah! Yo creo que si hay una cosa que ocurre en un ser humano que toca el corazón de Dios, es el arrepentimiento, la conversión. Dicho con reverencia, es como si ante una actitud reverente de un corazón, ante un arrepentimiento sincero, el Señor no puede. Y responde. Así fue con Josías, así es con nosotros también. Una oración de vuelta a Él, por lejos que estemos. Una oración de arrepentimiento y conversión, de cambio, de deseo de buscar a Dios, siempre es escuchada de parte de Dios. Le toca el corazón a Dios. Y eso lo vemos claramente en Josías, el último rey piadoso, porque cada vez duraban menos, como pasó con Israel, y también vino el cautiverio pronto. Esta vez ya no de Asiria, porque el reino de Babilonia conquistó a Asiria y todas sus posesiones. Entonces, los que vinieron ya en el tiempo de después de Josías fueron los babilonios, los caldeos. Después de Josías reinó su hijo Joacim y después reinó Jeconías o Joaquín, lo mismo. A veces se le llama Jeconías, a veces se le llama Joaquín. En el capítulo 24, versículos 11 al 14.
Hermano Josué, ¿nos podría leer, por favor? Sí. 24, 11 al 14. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, príncipes, sus oficiales, y los prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los tesoros de hechos Salomón, rey de Israel. Hasta el 14. Y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta el cautivo, y a todos los africanos, guerreros, no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Cautivos. Después de todo ese tiempo de paciencia de parte de Dios, que le siguió hablando, como vemos ahí, por Isaías, por Miqueas, luego en el tiempo de Josías hablaba por Sofonías, el profeta que tenemos aquí en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jeconías o de Joaquín, habló por boca de Habacuc. Y Jeremías. Jeremías vino en el siguiente rey que fue Sedequías, que ese sí fue el último rey. Y entonces aquí hubo lo que ha leído nuestro hermano Josué, fue una primera deportación, pero este libro nos habla de la definitiva en el tiempo de Sedequías. Y es curioso la razón por la que fueron llevados cautivos. En capítulo 24, versículo 18, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. Versículo 19, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 20, vino pues, ¿qué cosa? La ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Ese fue el último rey que hubo. ¿Y cuál es el siguiente? Después de Sedequías, ¿cuál es el siguiente rey? El Señor Jesús. Y Él reinará para siempre. La razón por la que los nombres de esos reyes están en rojo es porque a pesar de este tiempo tan oscuro de la historia de Judá y de Israel, Dios guardó la línea real de la que vendría el Señor Jesús. Y si leemos la genealogía del Señor Jesús que hay en Mateo 1, veremos a todos estos nombres que están en rojo. Pero es maravilloso que después de este tiempo no hubo más rey en Israel. En realidad no hubo más tiempo de independencia. No, siempre estaban bajo el yugo de algún otro imperio. Dios los entregó. Y cuando vino el Señor Jesús, ¿bajo qué imperio estaban? El romano. Así que el imperio babilonio también cayó con todo y lo potente que era. Los medos y los persas tomaron ese territorio y se hicieron grandes. Pero después vino Grecia y cogió todo lo de Media y Persia. Y después vino Roma y quitó todo lo que Grecia había ganado. Imperios que suben, imperios bajan. Suben, bajan, como hoy en día. Muchos imperios han dejado de existir. Hay nuevos, pero también conocerán su fin.
Y es el Señor el que pone reyes y quita reyes. Pero sus propósitos, como este de guardar la línea del Mesías, se siguen cumpliendo, intactos quedan. No es posible para el hombre estropear los propósitos de Dios. Y el Señor Jesús tenía que venir a este mundo en el tiempo determinado por Dios y vino de la descendencia de Ezequías, de Manasés, de Amón, de Josías y de Jeconías. Bueno, después Zorobabel, etcétera. Hay una cantidad de personas que existieron, hijos de Jeconías, nietos, etcétera, hasta llegar al Señor Jesús. Y Él es el próximo rey de Israel. Con Segundo Reyes termina el tiempo del reinado de Israel como nación, tanto de Israel como de Judá. Y el Señor nos ha dicho muy claramente por qué. Para advertirnos. Todas estas cosas están para advertirnos. Unas conclusiones. La gracia y la paciencia de Dios están en acción en este libro, ante un pueblo que lo abandona. Le siguió dando su palabra a pesar del desvío de ellos. La gracia de Dios haciendo esto también hoy en día. La descendencia del Señor Jesús fue resguardada a pesar del desvío, ¿verdad? Tomemos la advertencia de los ejemplos negativos como Joram, Atalía, Joás, Oseas, y hoy hemos visto algunos más, Manasés. ¿Para qué nos dice el Señor eso? ¿Para qué nos cuenta eso? No son telenovelas, son realidades, es palabra de Dios y es para nuestra advertencia. Entonces quizás escuchemos allá en el trono del Señor que Él diga, pero yo te hablé sobre Manasés y tú hiciste lo mismo. Y yo te hablé sobre Josías y tú no lo hiciste. Cada uno de nosotros se enfrentará con lo que hace con la palabra de Dios que estamos recibiendo. Tenemos que tomar lección de los ejemplos positivos. Manasés, Eliseo y los hijos de los profetas. Bueno, Manasés hubo un tiempo que se arrepintió. Al final reconoció y se arrepintió. Eso lo tenemos que tomar como un ejemplo positivo. Pero en general nos dice la Biblia que hizo lo malo delante del Señor. Pero sí tenemos ejemplos como el de Eliseo, como el de Isaías, como el de Elías, que nos inspiran para vivir para el Señor. Y ahora lo que también es muy interesante en estos libros históricos es que en todo tiempo el Señor ha tenido un remanente fiel en medio del caos general. En el tiempo de Elías, cuando él pensaba que era el único que seguía al Señor, el Señor le dijo, hay 7,000 más que no han doblado su rodilla ni han besado la estatua de Baal. En el tiempo de Judá también hubo personas que se mantuvieron fieles, aunque todo el mundo se desviaba. Y hoy en día también. Hay hermanos que quieren apegarse a las Escrituras a pesar de que en la cristiandad cabe de todo. Y hay para todos los gustos, de todas las iglesias que como uno quiera, uno puede escoger en un catálogo la que más le guste. Pero hay un grupo de creyentes que el Señor ve en este tiempo que a pesar de toda esa oferta y de toda esa mezcla, buscan las Escrituras y buscan agradar al Señor. Y a mí me gustaría que el Señor pudiera decir que yo pertenezco a ese remanente fiel, ese grupo de personas que lo siguen aunque el resto se desvía. Y espero que el Señor también pueda decir lo mismo de todos nosotros.
Les vamos a orar. Dios y Padre, queremos darte gracias por este libro, el Segundo de Reyes, que nos impresiona por ser tan específico en la denuncia del pecado, como si estuviera plenamente a la luz delante de tu presencia. Y lo mismo un corazón, los corazones devotos a ti. Dios y Padre, tú nos has dejado en este mundo, en esta cristiandad que tiene tantas cosas mezcladas con cristianismo, y anhelas que te seamos fieles. Y queremos pedir tu ayuda para que la luz tuya siga alumbrando a través de nosotros en medio de este mundo que está tan lejos de ti y en medio de la cristiandad, de los que se llaman cristianos, pero que no te obedecen. Concédenos, oh Padre, no dejarnos llevar por la corriente de la comodidad, de buscar lo que más nos gusta, sino de hacer un propósito serio de seguir lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada, lo que tú quieres. Nos encomendamos a ti, guarda nuestros corazones. Te lo pedimos por medio del Señor Jesús. Amén.